Hola, hola, mis queridos adictos al drama y la pasión turca. Sean todos bienvenidos de nuevo a su refugio de chismes, análisis y desentrañamiento de los secretos mejor guardados del universo de las telenovelas turcas. Hoy, la emoción está a flor de piel, la tensión se corta con un cuchillo y el rumor es tan jugoso que no podrán evitar devorarlo hasta la última palabra. Prepárense porque hoy vamos a destapar una olla que ha estado hirviendo a fuego lento en el corazón de Estambul. Como ya anticipa el título, la brújula de nuestro viaje de hoy apunta directamente al corazón de Kerem Bürsin, ese galán que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Como bien saben, la historia de amor con Hande Erçel, aquella que nació entre sets de grabación y se propagó a través de la pantalla, fue un cuento de hadas moderno. Un romance idílico que nos hizo creer en la magia del destino y la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. La pregunta que atormenta a millones de fans es, ¿qué sucedió después? ¿Se refugió Kerem en la soledad y el desamor? ¿Acaso los cuentos de hadas nunca tienen un final feliz? Pues agárrense fuerte porque la respuesta podría sorprenderlos. Los vientos del chisme soplan con fuerza y apuntan a una nueva dama en el horizonte de Kerem Bürsin, una mujer que no es otra que la sofisticada y enigmática Melisa Sabank. Así que abróchense los cinturones para un viaje de alto voltaje a través de intrigas palaciegas, especulaciones desatadas y, por supuesto, la dosis justa de drama turco que tanto amamos. Antes de que me acusen de ser una mera difusora de rumores o me lancen sus sandalias en señal de desaprobación, quiero dejar claro que todo lo que vamos a analizar hoy se basa en información que ha circulado en los medios de comunicación turcos, en las redes sociales y en los foros de fans. Nuestra misión es la de recopilar las diferentes piezas de este intrincado rompecabezas, presentarles las diversas perspectivas y dejar que ustedes, nuestros sagaces televidentes, formen su propia opinión. Y antes de que sigamos, permítanme recordarles lo más importante: suscríbanse al canal. Si son amantes de las telenovelas turcas, si quieren ser los primeros en enterarse de las últimas novedades de sus actores favoritos, si disfrutan del chisme bien informado y sazonado con una buena dosis de análisis, este es su lugar. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos sus comentarios. Queremos saber qué opinan de este enredo amoroso. ¿Creen que Kerem y Melisa hacen buena pareja? ¿Extrañan a Kerem con Hande? Queremos escuchar sus voces. Ahora sí, manos a la obra. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel dejó una cicatriz en el corazón de muchos seguidores. Eran la pareja dorada, la representación del amor perfecto, el modelo a seguir para aquellos que buscaban su propio cuento de hadas. Su química en pantalla era palpable, un fuego que incendiaba cada escena y que hacía creer a muchos que su amor trascendía la ficción. Pero, como bien sabemos, la vida real rara vez se asemeja a un guión de telenovela. Tras la separación, ambos actores optaron por un silencio sepulcral, una estrategia que buscaba proteger su intimidad y evitar alimentar el monstruo de los rumores. Se enfocaron en sus carreras profesionales, intentando dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Sin embargo, la voraz prensa rosa turca no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de escarbar en los detalles de la ruptura, de encontrar la verdad oculta tras la fachada de la discreción. Y fue así como, sigilosamente, empezaron a surgir rumores sobre una posible nueva relación de Kerem Bürsin. Al principio eran meras especulaciones sin fundamento, chismes de café sin ninguna base sólida. Pero con el transcurso de los días, las informaciones se fueron volviendo más precisas, más detalladas, apuntando a una única dirección: Melisa Sabank. ¿Quién es Melisa Sabank? Para aquellos que no estén familiarizados con la alta sociedad turca, Melisa Sabank es una joven y exitosa empresaria, heredera de una de las familias más influyentes y acaudaladas del país. Es conocida por su elegancia innata, su inteligencia aguda y su discreción impecable. A diferencia de Kerem Bürsin, Melisa no es una figura pública, pero su nombre resuena con fuerza en los círculos sociales más exclusivos de Estambul. Su familia tiene intereses en una amplia gama de industrias, desde la banca y la energía hasta el turismo y el retail, lo que la convierte en una figura clave en el panorama empresarial turco. La pregunta del millón es, ¿cómo se conocieron Kerem y Melisa? ¿Cómo se cruzaron sus caminos? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, se habrían coincidido en diversos eventos sociales y fiestas privadas organizadas por amigos en común. Al parecer, la conexión entre ellos fue instantánea, una chispa que prendió la llama del romance en medio del brillo y el glamour de la alta sociedad.
Otros rumores, menos románticos pero igualmente plausibles, sugieren que fueron presentados por amigos en común que vieron en ellos una gran compatibilidad intelectual y emocional. Lo cierto es que hasta la fecha, ni Kerem ni Melissa han emitido declaración alguna, ni confirmando ni desmintiendo los rumores que los vinculan sentimentalmente. Han optado por el silencio, la estrategia más eficaz para proteger su intimidad y evitar alimentar el fuego de la especulación. Sin embargo, las redes sociales han actuado como un volcán en erupción, escupiendo comentarios, teorías y suposiciones a borbotones. Los fans más observadores y detallistas han notado que ambos han estado frecuentando los mismos lugares, compartiendo me gusta y comentarios en sus publicaciones, señales que para muchos son la prueba irrefutable de su relación. Pero, ¿qué opina Anne Ercel de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado ante la noticia de la supuesta nueva relación de su ex? Esta es otra de las grandes interrogantes que rondan en la mente de los fans. Anne, fiel a su estilo, también ha guardado silencio sobre el tema. Algunos sostienen que está feliz por Kerem y que le desea lo mejor en su nueva etapa. Otros, en cambio, aseguran que está dolida y decepcionada, que la noticia la ha tomado por sorpresa y que aún no ha podido procesar la idea de ver a su ex en brazos de otra persona. Sea cual sea la verdad, Anne es una mujer fuerte e independiente que, sin duda, sabrá superar este difícil momento y seguir adelante con su vida. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, lo que sí es innegable es que la vida amorosa de Kerem Bürsin siempre será un tema de interés para sus fans. Es un actor carismático, talentoso y con un atractivo magnético, lo que lo convierte en uno de los solteros más codiciados de Turquía. Es natural que sus seguidores estén interesados en saber quién ocupa su corazón y con quién comparte su vida. Y hablando de Kerem Bürsin, no podemos dejar de lado su exitosa carrera como actor. Porque más allá de sus romances y su vida personal, Kerem es un actorazo que ha conquistado al público con su talento, su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Una de sus series más populares y aclamadas es, sin lugar a dudas, Love is in the Air. En esta comedia romántica, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y adicto al trabajo que se ve obligado a fingir una relación amorosa con Eda YLDZ, interpretada por Anne Ercel, para conseguir un importante acuerdo comercial. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países del mundo, catapultando a la fama a sus protagonistas y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión. El género es comedia romántica, pero la serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Un dato curioso es que la química entre Kerem y Anne era tan intensa que muchos creyeron que eran pareja en la vida real, y no se equivocaron. Otra serie destacada en la filmografía de Kerem Bürsin es Şeref Meselesi. En este drama, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y mujeriego que busca vengarse del hombre que arruinó a su familia. La serie es un drama familiar que explora temas como la venganza, el honor, la lealtad y el amor. En esta serie, Kerem Bürsin muestra un lado más oscuro y complejo de su talento, interpretando a un personaje con contradicciones y dilemas morales. También podemos mencionar Büseir Arkandan Gelecek. En este drama, Kerem interpreta a Ali Smith, un joven marinero que regresa a Estambul después de años de ausencia para enfrentarse a su pasado y reencontrarse con su amor de la infancia. La serie es un drama romántico que explora temas como la identidad, la pertenencia, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Es una historia conmovedora y llena de giros inesperados que te atrapa desde el primer momento. Y no podemos olvidarnos de Yaşamayanlar. En esta serie de fantasía, Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro milenario que busca vengarse del vampiro que lo convirtió. Esta serie se aleja del estilo tradicional de las telenovelas turcas y se adentra en el mundo del terror y la fantasía. Es una muestra de la versatilidad de Kerem Bürsin como actor y de su capacidad para asumir roles diferentes y desafiantes. Estas son solo algunas de las series más destacadas de Kerem Bürsin, pero su trayectoria es mucho más extensa y variada. Ha participado en películas, obras de teatro y programas de televisión, demostrando su talento y su pasión por la actuación. Es un actor que se entrega por completo a cada uno de sus personajes, y eso se refleja en la pantalla. Volviendo al tema central, ¿qué deparará el futuro para Kerem Bürsin y Melissa Şabank? ¿Confirmarán su relación? ¿La mantendrán en secreto? ¿Será un romance fugaz o una historia de amor duradera? Solo el tiempo tiene la respuesta.
Lo que sí podemos asegurar es que estaremos aquí para contárselo todo, para mantenerlos informados de cada detalle y cada novedad que surja en esta apasionante trama. Mientras tanto, los invitamos a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de todo este embrollo amoroso? ¿Les gustaría ver a Kerem Bürsin y Melissa Savant juntos? ¿O creen que Kerem debería volver con Ander Zel? Queremos saber qué piensan. Y para concluir, quiero agradecerles por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca llena de drama, pasión y giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Hasta la próxima.